Miroslava, muy preocupado por lo que está pasando en Bolivia. ¿Qué no puedes contar? Realmente te queremos escuchar a vos y que te dejo todo el micrófono, la cámara, todo tuyo. Bueno, lo que tenemos prácticamente son casi 11 a 12 días de bloqueo, un asedio a la sede de gobierno. El departamento de La Paz es el más afectado en este momento. Los diálogos con diferentes sectores se han dado. Al inicio se hablaba de abrogar una ley que era la 1720. La misma fue abrogada el día jueves y aún así se han mantenido las medidas de presión por diferentes sectores. Tenemos mineros, tenemos maestros, tenemos cocaleros, porque en la última asamblea en el trópico de Cochabamba junto a Evo Morales, ellos hablando sobre el estado económico del país y que no deben permitir que Rodrigo Paz Pereira siga gobernando, han iniciado una marcha por la vida desde Caracollo, que no tiene mucha distancia más que de 4 o 5 días caminando, hacia la ciudad de La Paz. Entonces, ahora tenemos enfrentamientos, tenemos, por ejemplo, un detalle que se ha dado de por lo menos casi 50 personas aprehendidas, varias personas heridas, operativos de desbloqueo de carretera, porque estábamos hablando de que las carreteras cerradas no permitían de que no salga absolutamente ni entre nada a la ciudad de La Paz. Esto se dio el 2003 en la guerra del gas, si es que más no recuerdo, cuando no llegaba ni siquiera suministros de alimentación. Incluso en el tema médico se hablaba que no estaba llegando oxígeno, no estaban llegando medicamentos. Entonces pasa lo mismo ahora. Ahora la situación se ha vuelto así de preocupante. Obviamente en el resto del país no se siente en la misma magnitud que en La Paz. La Paz, lastimosamente, al ser sede de gobierno, sufre de este tipo de asedios, y más aún cuando la amenaza viene a ser un cerco a una ciudad que vive en una hollada prácticamente, ¿no es Así cierto? es, sí. Porque geográficamente es una hollada. Entonces, cuando es una hollada, si se habla de cerco, se habla de que realmente no va a poder ingresar absolutamente nada, ni gasolina, nada. Entonces, esta situación ha puesto en apuros al gobierno. Han cerrado algunos acuerdos, entendemos, en las últimas horas, acuerdos con un sector de la COR, porque es la COP, la Central Obrera Boliviana, la cual ha ido en contra del gobierno, pero están ellos ya, digamos, tratando de fragmentar las regionales, la COR regional del Alto, que era lo que más le interesaba al gobierno. Lo han hecho, han cerrado un convenio con otro sector del magisterio. O sea, están intentando aparentemente el gobierno tratar de sesgar, o sea, de cortar un poco, ¿no es cierto?, toda la unidad que tienen estos sectores sociales. Y obviamente esta situación está debilitando al gobierno, de acuerdo a muchos analistas, de Rodrigo Paz Pereira, tomando en cuenta una situación muy caótica. Hemos tenido meses terribles en lo que refiere al tema de la gasolina, varios vehículos afectados por una gasolina en mal estado que llegaba a nuestro país y que arruinaba los motores de varios vehículos. Esto originó las primeras movilizaciones con los transportistas, y a eso también estos paquetes económicos que ha lanzado el gobierno, que obviamente cuando hablamos de un cambio de ciclo, un tema de salir de 20 años de la hegemonía del movimiento al socialismo, se habla también de heredar muchísimas situaciones complejas económicas que estaban realmente muy mal en el país, y para heredar eso se necesita afrontar medidas que obviamente generan un shock, ¿no es cierto?, en varios sectores de Bolivia. Entonces, esta situación a 6 meses ha desgastado mucho, pero también hay otras voces que dicen, bueno, en lo que refiere a un cambio de ciclo, es realmente tenemos que vivir esta situación, este shock que estamos en este momento viviendo, porque a 6 meses pedir la renuncia de un presidente realmente nos vendría muy a mal en el tema económico y en el tema político y social. Entonces, eso más o menos es un pantallazo así fugaz que te hago respecto a cómo está la situación aquí en Bolivia. Ayer han pasado a desbloquear la carretera, pero a la hora volvieron a bloquear. O sea, continúa el asedio, continúa el bloqueo en el departamento de La Paz, de acuerdo incluso a un mapa de transitabilidad de la ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras. Hay más de 20 puntos de bloqueo que se encuentran en la mayoría en La Paz, y hay anuncios de que va a empezar a registrarse otros puntos de bloqueo en otras partes del país, como Cochabamba y Santa Cruz. Muchísimas gracias,
Miroslava, realmente un resumen fantástico. Ahora, algunas cuestiones puntuales. Para ubicar a la gente en Paraguay, La Paz. La Paz, vos dijiste, es cierto, es una olla, es una palangana, nosotros le decimos. Tiene un plano y luego crece por las laderas de las montañas. Tiene una salida que va al alto, ¿m? Y bueno, básicamente es muy fácil poder bloquear esa ciudad. Es así, Miroslava. Sí, sí, es lo que llamamos precisamente una hollada aquí, ¿no? O sea, uno llega, digamos, cruza todos los Andes, la cumbre, llega a una parte y ve una parte como una hollada. No sé si alguna vez fuiste al Gran Cañón, es algo Sí, sí, parecido. sí, sí. Bueno, Es entonces, yo conozco muy bien La Paz, estuve muchísimas veces y el Titicaca no me encanta. Realmente soy más de Santa Cruz, Cochabamba que La Paz, realmente, pero fantástico. Bolivia es un país claro. fantástico, no, tremendo. Hay un detalle que me olvidé decirte, ¿ah? Hay anuncios, no sé si recuerdas, Bolivia es parte de los países que han hecho un acuerdo, una especie de escudo de protección con Trump hace un par de meses atrás. Así es, sí. Obviamente hay una lucha contra lo que significa la delincuencia, el narcotráfico. Entonces, esta situación ha ensombrecido, podríamos decir, un poco el estado jurídico de Evo Morales, que tenía que el anterior lunes enfrentarse a una audiencia en Tarija por los delitos que le acusan, ¿no es cierto?, de trata del tema de menores de edad. Entonces, a eso se ha sumado la voz de que la DEA podría retornar al país. De hecho, el SAR antidrogas, el señor Justiniano, de parte del gobierno, ha tenido reuniones en Estados Unidos y han asegurado que van a abrir oficinas en la ciudad de La Paz. ¿Esto qué implicaría de alguna forma? Porque recordemos que el 2008, el gobierno de Evo Morales, que ingresó el 2006, prácticamente expulsó de A la DEA, Bolivia sí. a la DEA, Ujú. a USAID y a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, precisamente hace unos días atrás, las bases cocaleras de Evo Morales han tomado el aeropuerto de Chimoré. Chimoré es un cuartel que se encuentra en pleno corazón del trópico de Cochabamba, al centro de Bolivia, donde precisamente tiene un autoexilio Evo Morales, con unos cordones, podríamos decir, o unos anillos de protección, de unos anillos sindicales, o sea, las personas, los cocaleros que se han organizado y que por lo menos en unos 5 anillos de protección es bien complicado, difícil para muchas personas ingresar y entrevistar a Evo Morales. Entonces, a estos anillos de protección, ahora sumamos que han tomado el aeropuerto militar de Chivore para evitar, según ellos, la detención del expresidente ante estas voces de que la DEA estaría retornando. Eso más. Eh, Sumando problemas. Pero, Miroslava, Bolivia tiene básicamente, es lo que yo aprendí yendo muchísimo allá. eh, Está La Paz, está Cochabamba y está Santa Cruz. Son, Sí, es el eje. Uh -huh. son tres ejes, digamos, con pensamientos muchas veces diferentes. No La necesariamente. geografía es diferente. Absolutamente. Por ese lado Sí. ya marca un tema. Ahora, realmente lo que ocurre en La Paz no necesariamente afecta a todo, pero no necesariamente en Santa Cruz o Cochabamba se está viviendo esto. Así es, porque La Paz es el centro político. Sí. O sea, nuestra sede, de acuerdo a la Ujú. historia, es Sucre. Sin embargo, después de una reyerta hace muchos años atrás, decidieron que la sede de gobierno se vaya a La Paz, una situación de equilibrio. Y la sede en el tema de justicia, el poder judicial, se encuentra en Sucre, ¿no? Pero el tema económico se encuentra en Santa Cruz. Todas las empresas, todo el movimiento económico se encuentra en Santa Cruz. Ujú. Y Cochabamba, que son los valles, se ha vuelto, digamos, un pivote político para estas dos regiones, ¿no es cierto? Y más aún cuando tenemos un Evo Morales, un bastión en Cochabamba, porque aquí en el departamento de Cochabamba, yo me encuentro en Cochabamba, existen más, digamos, personas adeptas al movimiento al socialismo y que todavía apoyan, digamos, a los evistas sobre todo, ¿no? Ahora retornan a lo que es el evismo porque el MAS prácticamente murió en las últimas elecciones. Entonces, obviamente, la situación, para poder narrarla mejor, en La Paz es frío, son los Andes, está el Sí. Illimani, o sea, es altiplano. Cochabamba es valles, es, digamos, verdor, es el clima un poco
más templado y la gente es un poco más distante, podríamos decir, porque está justo al medio de Cochabamba y Santa Cruz. Y Santa Cruz es calor, Sí. es el oriente boliviano, es casi cerca a Brasil. Entonces, bueno, No, igual que colinda Asunción, con Brasil, te aclaro claro. que es el mismo clima que Asunción, la misma cuestión. Claro, entonces la forma de pensar y todo lo demás es diferente. Ujú. Por eso se hablaba de que como era Cochabamba, bastión del movimiento al socialismo, los temas políticos y todo lo demás los sentían más Cochabamba, pero te cuento que ahora ya no. Te cuento que ahora Santa Cruz se ha vuelto un lugar donde hay nuevos líderes en temas políticos. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, en la alcaldía, en las últimas subnacionales y en la gobernación, han ganado con buena cantidad de votos, Ujú. incluso mayor que en otras partes del país. Y se perfilan dos personas desde Santa Cruz. Entonces, estamos hablando realmente de una situación totalmente diferente a otros conflictos que se han registrado, se han vivido, y eso también creo que lo palpa el propio Evo Morales, ¿no es cierto? Porque sus medidas de presión que antes paralizaban totalmente el país, Ya no ahora pueden. lo que hacen con el asedio a la paz es paralizar la paz, pero el resto del país está tratando de estar exento de un tema que ahogaría económicamente a cada región si lo asume. Acá puede haber una salida, básicamente, entre comillas, el problema es Evo Morales. Actualmente el problema es Evo Morales, pero no nace con Evo Morales, nace con las decisiones inconsultas, paquetes económicos que se lanzaron sin haber socializado adecuadamente del gobierno. Correcto, Que correcto. obviamente ellos tenían que tomar esas acciones, pero no lo han tomado de un camino, podríamos decir, acorde a esos sectores que votaron por ellos, porque quienes están marchando son la gente que ha votado por este gobierno, no precisamente por Rodrigo Paz, sino por el vicepresidente que sería Edman Lara. Claro. Para ser claro, las medidas que tomó el gobierno, muy duras por cierto, pero necesarias, fueron mal socializadas. Sí, porque obviamente levantar la subvención de gasolina era algo que tenían que haberlo hecho hace más de 10, 15 años atrás. Ujú. Nunca tuvieron el valor de hacerlo porque vivían constantemente en campaña la gente que era de gobierno del movimiento al socialismo. Entonces entran ellos, heredan una situación que difícilmente podían sostener, o sea, no hay cómo, digamos, sostener bonos, sostener subsidios y otras cosas más, entonces tenían que levantar el subsidio a la gasolina. Era algo irremediablemente irreversible. No, totalmente. Evo Morales ya no es y no tiene el poder que tenía antes, según quedo entendiendo Miroslava. Ya no por el tema precisamente de que al mantenerse en poder y como nuestra cultura, tenemos una cultura un poco conflictiva, Ujú. ellos, los movimientos sociales los han fragmentado, los han dividido, teníamos 4 directorios paralelos de algún sindicato, digamos, alguna federación, entonces han dividido los sectores sociales y se han quedado con aquellos que realmente apoyaban, digamos, ¿no?, al gobierno, y esto en determinado momento les ha cobrado factura. La unidad por ejemplo, en los movimientos campesinos ya no es tal como antes. Esta situación ha desgastado al movimiento al socialismo y yo, como politóloga, asumo de que esto va a derivar a una situación que ya se dio con el MNR y el MIR, que en determinado momento tuvieron que fragmentarse. Entonces, el movimiento al socialismo probablemente quieran nuevamente surgir, pero van a ser más nueva mayoría, más juventudes, o sea, va a ser la situación totalmente diferente. Esa es digamos, lo triste dentro de la política cuando tú no la llevas muy bien y no haces que otros liderazgos fluyan. Evo Morales centralizaba, podríamos decir, el liderazgo dentro del MAS y eso ha realmente, podríamos decir, quebrado, ¿no?, internamente a lo que era este movimiento. Claro, quedó fragmentado en dos, tres partes el MAS. Ya perdió esa hegemonía que tenía. Sí, entonces ahora el tema que más preocupa a la ciudadanía boliviana es el tema económico. El tema económico que de alguna u otra forma está afectando en las calles, ¿no es cierto? O sea, cualquier gobierno puede tener la mejor de las intenciones, pero si toca el bolsillo del ciudadano realmente afecta
terriblemente a la continuidad incluso de un propio gobierno. Por eso es que ahora la situación, de alguna forma, el gobierno está tratando de solventar. Entiendo que dentro de los acuerdos que ha tenido, por ejemplo, con algunos sectores, los mineros les han prometido algunas cosas, algunos bonos, han tratado de negociar y han salido realmente muy favorecidos algunos sectores. Entonces están en esa posición ahorita de tratar de meter sus nuevas leyes. Han presentado un paquete de 10 nuevas leyes en el tema económico. Ahí está, por ejemplo, la nueva ley de hidrocarburos, ahí está también una ley para incentivos empresariales. Se ha hablado de una reforma constitucional, que eso va a llevar su tiempo, obviamente, pero para poder llegar a esa meta necesitan pacificar y necesitan salir de estos conflictos, porque de otra forma no podrán avanzar, no podrá avanzar el gobierno. Por eso es clave, podríamos decir, estos días o este inicio de semana para ver cómo afronta este asedio y esta marcha que está por llegar a la paz. ¿Qué podría solucionar el problema rápidamente? No hay nada fácil, pero el gobierno tiene que ceder en algo seguramente, ¿eh? Bueno, estos sectores lo que pretenden, muchos de los sectores sociales se han acostumbrado al prebendalismo. El prebendalismo implica de que dirigentes y los primeros anillos, la primera cúpula, podríamos decir, de estos dirigentes, recibían algunos beneficios, ¿no es cierto?, desde trabajos para su familia, dineros, infraestructura para sus sedes, algunos incluso recibían autos. Entonces el gobierno del movimiento al socialismo realmente mimó muchísimo a estos sectores. Y esos sectores lo que están buscando es eso. Están buscando nuevamente tener ese tipo de protagonismo que tenían antes. Entonces yo creo que van a tener que los del gobierno actual equilibrar un poco este asunto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se necesita es la paz en el ambiente, para que de alguna forma se pueda generar esa seguridad jurídica tan necesaria que tiene Bolivia, para poder atraer inversiones del exterior incluso, porque así como estamos no podemos avanzar. Es que son muchos años de bloqueo, de solamente mirar Venezuela y otras partes, y salirse un poco del mundo también, Miroslava. Claro, y también hay que encajar un poco también este tema de que, por ejemplo, hay problemas en Venezuela, ya no está Nicolás Maduro, hay temas también con Cuba y Estados Unidos, Argentina ya tiene otra línea política, Brasil que está en una línea política intermedia porque ya se vio solo, Ecuador que ya tiene otra línea política, que es un marco totalmente diferente a cuando era Evo Morales presidente, ¿no? Y tenía todo, digamos, un apoyo de varios países y que estaban incluso hablando de una nueva América Latina, como la soñó más o menos Simón Bolívar. Entonces ahora tenemos una América Latina ya fragmentada en ese sentido político que se tenía hace años atrás, y esto afecta a lo que significa Evo Morales. Incluso, no sé si ustedes lo han observado, y se dice también ha afectado a su salud, se observa en su rostro cansancio, la edad. Entonces Evo Morales de alguna forma yo creo que está tratando de volver a retomar algo que está viendo que se está perdiendo de sus manos poco a poco, ¿no? Ahora la situación en lo que refiere a qué va a pasar con Bolivia, con los nuevos acuerdos con Estados Unidos, bueno, eso ya también es otro cantar, ¿no? Totalmente. Te agradezco muchísimo, Miroslava, tu tiempo. Muchas gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto. Muy amable realmente. Muchísimas gracias a ustedes y un muy buen día y buen resto de fin de semana. Y que todo vaya bien, que todo sea para mejor, ¿eh? Miroslava Fernández.